Me llamo Mercedes, aunque desde que era pequeña todos me han dicho simplemente Meche. Hoy tengo 72 años y cuando miro hacia atrás, me parece increíble cómo una vida entera puede construirse sobre recuerdos, algunos dulces y otros tan amargos que uno quisiera borrarlos para siempre. Esta historia ocurrió cuando yo tenía apenas 8 años, en los años 60, en una casita humilde en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Cada rincón de aquella casa está todavía grabado en mi memoria. Las paredes blancas ya descascaradas, el patio de cemento donde jugaba sola con una cuerda vieja, y la cocina que siempre olía a café recién hecho, aunque a mí ese aroma se me quedó como un recordatorio del silencio frío de mi madre. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. Mi madre se llamaba Rosaura, una mujer de rostro duro, de pocas palabras y de manos firmes. No era una mujer gritona ni mucho menos descontrolada. Al contrario, su fuerza estaba en el silencio. Siempre tenía el cabello recogido en un chongo perfecto, la ropa impecable, el gesto sereno. Y sin embargo, detrás de aquella serenidad se escondía un mundo de reglas invisibles, de castigos calculados, de miradas que pesaban más que una bofetada. Yo no recuerdo un te quiero de sus labios, ni un abrazo cálido después de una caída, ni un beso de buenas noches. Lo que recuerdo son instrucciones, exigencias, normas estrictas. No hables con la boca llena. No arrastres los pies al caminar. No dejes la ropa tirada. No interrumpas cuando un adulto habla. Y había otras reglas que nunca dijo en voz alta, pero que eran más fuertes que las demás. Nunca la contradijeras. Nunca la molestes si estaba de mal humor. Nunca llores frente a ella. Mi padre se llamaba Hilario. Él era distinto. Era un hombre callado, pero su silencio no dolía. Su silencio era más bien cansancio. Trabajaba en un taller mecánico en la colonia obrera, se levantaba muy temprano, salía con el estómago vacío muchas veces porque el dinero no alcanzaba, y volvía tarde, con las manos negras de grasa y la espalda encorvada. Tenía un gesto cansado, pero cuando me miraba, sus ojos eran suaves. No era un hombre de palabras dulces, pero a su manera me mostraba cariño. Me traía un dulce envuelto en papel, o se sentaba conmigo a enseñarme a leer un pedacito del periódico. Mi padre era el único respiro dentro de esa casa. Pero cuando él murió de manera repentina, yo apenas tenía 7 años, y todo cambió. La muerte de mi padre dejó a mi madre con un control total y a mí sin nadie que intercediera. Lo recuerdo como si fuera ayer. Aquella mañana entré en la cocina y la encontré parada frente al fregadero, revolviendo el café con una calma que me resultaba inquietante. La miré, esperando que me dijera algo, y entonces, sin girar siquiera el rostro, pronunció esas palabras que se me clavaron como cuchillos. Tu padre murió. Así, sin más. Yo me quedé helada, con el corazón en la garganta. Quise preguntar cómo, dónde, por qué, pero ella solo me lanzó una mirada seca y añadió, ya no está, no hay nada que hacer, tómate tu leche. Y luego, como si hablara del clima, se sentó a la mesa y bebió un sorbo de café. Yo rompí en llanto, pero apenas un sollozo salió de mi boca cuando ella golpeó la mesa con la mano y me dijo basta, aquí no hay espacio para debilidades. En esa casa aprendí que hasta la muerte debía vivirse en silencio. A partir de ese día, nunca más se mencionó el nombre de mi padre. Fue como si lo hubieran borrado de nuestra vida, como si nunca hubiera existido. Y yo, una niña de 7 años, me quedé con un vacío en el corazón que todavía me duele al recordarlo. Con la ausencia de mi padre, las reglas se volvieron aún más rígidas. Todo debía hacerse con precisión. La cama tenía que quedar lisa, sin una sola arruga. La ropa debía estar doblada en pilas perfectas, alineadas como soldados. La cocina debía quedar limpia después de cada comida, sin un plato fuera de lugar ni una gota de agua en el fregadero. Y yo debía obedecer. Siempre obedecer. Si cometía el más mínimo error, el castigo llegaba, silencioso pero firme. No eran golpes escandalosos, eran castigos calculados. A veces me hacía arrodillarme en el suelo frío con los brazos en alto, hasta que me dolieran los músculos.
Otras veces me apretaba la muñeca con tanta fuerza que quedaban los dedos marcados por horas. O me sujetaba la cara entre sus manos con tanta rigidez que mis ojos se llenaban de lágrimas. Y lo peor era que, si me atrevía a llorar, ella me miraba con fastidio y decía: «Ves, lloras por cualquier cosa, eres débil». Esas palabras me pesaban más que cualquier marca en el cuerpo. Los moretones comenzaron a multiplicarse. Un día desperté y me miré en el espejo. Tenía una mancha morada cerca del ojo. Traté de recordar qué había hecho, dónde me había golpeado, pero lo único que venía a mi mente era la cena de la noche anterior. Había comido despacio y mi madre, sin perder la calma, había tomado la cuchara y la había golpeado contra mi rostro. Mi padre estaba allí, pero no se dio cuenta. Estaba hundido en el periódico, agotado de su jornada, como siempre. Al día siguiente, en la escuela, mi amiga Carmen se quedó mirándome con los ojos muy abiertos. «Meche, ¿qué te pasó en la cara?» Yo me quedé congelada. No podía decir la verdad. Mi madre ya me había enseñado lo que debía responder. Así que bajé la cabeza y murmuré: «Creo que me caí de la cama». Carmen se rió, como si fuera un juego, y dijo: «Siempre te estás cayendo, parece que lo haces a propósito». Y yo también me reí, porque era más fácil fingir. Pero por dentro algo comenzó a cambiar. Empecé a observar a los otros niños. Ellos corrían, saltaban, trepaban árboles, se caían, y sí, a veces tenían raspones en las rodillas, pero ninguno tenía tantos moretones como yo. Ninguno despertaba cada mañana con nuevas marcas. Y entonces comencé a preguntarme: ¿será que soy realmente torpe, o hay algo que nadie más ve? En la escuela me sentía un poco más libre. Era tímida, callada, siempre observando más que hablando, pero al menos allí no tenía que medir cada palabra ni caminar en puntillas. Sin embargo, ese respiro se acabó una mañana en que la maestra notó algo. Estábamos en clase de matemáticas. Yo intentaba escribir y sentí una punzada en la muñeca derecha. Me incomodaba. Cuando la maestra me llamó al pizarrón, tomé la tiza y ella se dio cuenta de que hacía una mueca de dolor. Se acercó, sujetó mi mano con delicadeza y volteó mi muñeca. Ahí estaban, 2 marcas moradas, claras, inconfundibles, como si alguien hubiera dejado impresos sus dedos en mi piel. Su mirada se endureció y preguntó: «¿Cómo te hiciste esto?». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escuchaba en todo el salón. Y entonces hice lo que me habían enseñado. Después de aquella vez en que la maestra vio mi muñeca y yo repetí la mentira que ya me había aprendido de memoria, volví a casa con la sensación de que estaba caminando sobre un puente de cristal. Todo podía romperse con un solo paso mal dado. Mi madre, Rosaura, me esperaba en la cocina. Yo ya sabía que lo sabía. No sé cómo, pero siempre parecía adivinar. Apenas crucé la puerta me llamó con ese tono frío que me helaba la sangre. «Mercedes». Tragué saliva, me di la vuelta y la vi con los brazos cruzados, mirándome como si estuviera leyendo mis pensamientos. «¿Cómo te fue en la escuela?», preguntó. «Bien», respondí sin mirarla mucho. «¿Estás segura?», dijo inclinando la cabeza. Yo asentí rápido. «¿Qué dijiste cuando la maestra te preguntó por tu muñeca?». Mi corazón se aceleró. «Lo que me enseñaste», murmuré, «que me golpeé con la puerta». Y entonces sucedió algo que me confundió aún más. Mi madre sonrió. «Muy bien, Meche, muy bien. Ese fue el peor premio que recibí en mi vida». Porque esa sonrisa me confirmó que había jugado a su juego, que me había convertido en cómplice de su silencio. Desde entonces entendí que las mentiras eran otra de sus reglas invisibles. Que si quería sobrevivir en esa casa tenía que repetir su versión del mundo, aunque me doliera el cuerpo y el alma. Los días comenzaron a sentirse interminables. Había 3 momentos en los que mi atención debía ser absoluta: el desayuno, la cena y la noche. Durante el desayuno, todo debía estar listo a la misma hora. La mesa bien puesta, el pan en su lugar, la mantequilla bien extendida sin dejar migas. Una vez, medio dormida, hice un ruido al golpear la cuchara contra la taza de leche. El sonido metálico rebotó en las paredes y yo supe que era mi condena. Rosaura no dijo nada en ese instante, pero más tarde, cuando fui a la alacena a buscar harina, sentí su mano sujetando mi brazo con un apretón fuerte y controlado. Cuando me soltó,
Las marcas de sus dedos seguían en mi piel como si fueran tatuajes temporales. Aprendí la lección. Al día siguiente sostuve la taza como si cargara cristal. La cena era todavía peor. Si me distraía con el plato, si tardaba en comer, ella lo notaba. Si jugaba con el tenedor o si respiraba demasiado fuerte, me lanzaba una mirada que me paralizaba. Hubo una vez en que no quise comer frijoles porque estaban fríos. Mi madre tomó el tenedor, lo hundió en el plato y lo llevó directamente a mis labios. «Abre», dijo con voz baja, casi cariñosa. Pero sus ojos estaban helados. Tragué sin protestar, con lágrimas en los ojos. Esa mezcla de dulzura falsa y dureza me hacía sentir como si no pudiera confiar ni en el tono de su voz. La tercera regla, la más peligrosa, era nunca molestarla después de que se iba a dormir. Tenía yo 7 años cuando lo aprendí de la manera más cruel. Esa noche había tenido una pesadilla. Los truenos afuera me despertaron y corrí sin pensar hasta su cuarto. Toqué la puerta suavemente y dije «mamá». La puerta se abrió de golpe. Sus ojos oscuros me miraban en la penumbra. «¿Qué quieres?», preguntó con esa voz baja que era peor que un grito. «Tuve una pesadilla», murmuré. Ella me observó por largo rato y luego suspiró, me sujetó la muñeca y me jaló hacia adentro. No gritó ni me golpeó. No hizo falta. Su agarre era tan fuerte que entendí el mensaje: «Nunca vuelvas a despertarme». A la mañana siguiente, al bajar a desayunar, me sonrió con una calma que me aterró. «¿Dormiste bien, Meche?», dijo. Yo asentí con un nudo en la garganta. Y nunca más volví a salir de mi cuarto de noche. El silencio era su arma más poderosa. No hacía falta levantar la voz. Un simple silencio podía aplastarme más que cualquier regaño. Y lo peor era que nadie afuera veía nada. Rosaura era una mujer respetada en el barrio. Saludaba a los vecinos, mantenía la casa impecable, hablaba con dulzura con las maestras. Todos decían qué mujer tan fuerte, criando sola a su hija. Nadie sospechaba que esa fortaleza se construía sobre mi miedo. En la escuela yo cambié. Caminaba despacio, hablaba poco, bajaba la cabeza cuando un adulto me dirigía la palabra. Mi amiga Carmen lo notó. Un día en el recreo me dijo: «Meche, ya no te ríes como antes, ni hablas tanto». Yo sonreí para fingir y dije que estaba cansada. Ella me miró fijo y añadió: «Es por tu mamá, ¿verdad?». Sentí un escalofrío. No sabía qué responder. Ella había visto los moretones en mis brazos. Ella lo había notado. Me quedé callada, fingí buscar otra cosa en mi mochila y cambié de tema. Pero esa pregunta me retumbó por días. Lo que más me aterraba era que alguien descubriera la verdad. No porque yo quisiera ocultarla, sino porque sabía que si mi madre lo notaba, el castigo sería insoportable. Y aún así, parte de mí quería gritarlo. Quería que alguien viera lo que yo estaba viviendo. Quería que alguien me dijera que no era mi culpa. Un día, la maestra de historia me llamó a la sala de profesores. Era un cuarto pequeño, con olor a café viejo y papeles amontonados. «Meche, siéntate», me dijo con voz suave. Me observó con atención y añadió: «Te he visto distinta, más callada, siempre tan atenta, demasiado atenta». Me sonrió como si quisiera tranquilizarme. «Y he notado tus moretones». Mi garganta se cerró. Ella continuó: «Quiero preguntarte algo y necesito que seas sincera. ¿Tu mamá alguna vez te ha pegado?». El aire desapareció de mis pulmones. Era la pregunta que siempre había temido y, al mismo tiempo, la que siempre había esperado. Por un segundo, solo por un segundo, pensé en decir la verdad. Pensé en contarle que los castigos eran silenciosos, que los abrazos nunca existieron, que vivía con miedo a cada mirada. Pero en mi cabeza resonó la voz de Rosaura: «Tienes que aceptar». Y entonces bajé los ojos y dije: «No. Mi madre nunca me ha pegado». La maestra suspiró, me observó en silencio y finalmente dijo: «Si algún día necesitas hablar, yo estoy aquí». Yo asentí con una sonrisa falsa y salí de la sala. Carmen me esperaba en el pasillo. «¿Qué quería?», me preguntó. «Nada», dije, «solo hablar de la clase». Y ella me creyó. Todos siempre me creían. Esa noche en casa, Rosaura estaba más callada de lo normal. Sus pasos sonaban fuertes,
Sus movimientos eran secos. Yo sabía que algo había notado. Durante la cena no me habló, pero me observó fijo. Mi estómago estaba hecho un nudo. Después de recoger los platos, dejé caer una cuchara sin querer. El ruido metálico en el piso fue como un trueno. Ella giró lentamente, me miró y dijo en voz baja, «Torpe». Y tomó el trapo de cocina, ese que tantas veces había usado como excusa para disimular. Yo me encogí, preparada para lo de siempre. Pero algo distinto ocurrió. Por primera vez no sentí miedo. Sentí rabia. No hacia ella, sino hacia mí misma, por haber creído tantos años que yo merecía ese trato. Levanté la cabeza, la miré directamente y con voz temblorosa dije solo fue una cuchara. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Rosaura me observó con los ojos muy abiertos, sorprendida de escucharme hablar de esa manera. «¿Cómo dices?», preguntó. «Solo dejé caer una cuchara», repetí. «Eso no significa que sea torpe». Por un instante su mano tembló. Bajó el trapo lentamente y dijo con voz baja, «Cuidado con lo que dices, Mercedes. Estoy cansada». Y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «Hago todo bien, me levanto temprano, limpio, no hablo, no lloro, y aún así siempre dices que soy el problema». Mi voz se quebró, pero continué. «Papá nunca habría permitido esto». Sus ojos cambiaron. Me miró como si no me reconociera, luego se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir palabra. Yo me quedé temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa noche no pude dormir. Esperaba que en cualquier momento entrara a mi cuarto a castigarme, pero no lo hizo. Pasó de largo, como si mis palabras no hubieran existido. Y eso me asustó más que cualquier golpe. Al día siguiente todo parecía igual. Rosaura preparó el desayuno como siempre, puso la taza sobre la mesa, movió la cuchara en el café. Pero algo había cambiado. No me llamó torpe. No me habló en absoluto. Era como si yo ya no existiera. Esa indiferencia dolía, pero al mismo tiempo me hacía sentir libre. Porque por primera vez en años no estaba controlando mis reacciones, no estaba midiendo mis palabras. Los días pasaron y yo empecé a cambiar. En la escuela me sentaba con Carmen, hablaba un poco más, levantaba los ojos cuando la maestra me llamaba. Gestos simples, pero que para mí eran revoluciones. Carmen lo notaba y me apoyaba. Una mañana me entregó un papelito doblado. Lo abrí con las manos temblorosas. Decía, «Si quieres hablar, yo te escucho, puedes confiar en mí». Guardé ese papel en mi bolsillo como un tesoro. La tensión en casa era cada vez más espesa. Yo sabía que Rosaura estaba esperando a que cometiera un error. Sabía que estaba al acecho. Y aún así, algo en mí se había roto. O más bien, algo en mí se había liberado. La mañana siguiente a la noche en que tuve el atrevimiento de levantar los ojos y decirle a Rosaura que solo había sido una cuchara, me desperté con el cuerpo tenso, como esperando un castigo que nunca llegó. La casa estaba envuelta en un silencio extraño, uno que no me resultaba familiar. No era el silencio pesado de siempre, lleno de amenazas invisibles. Era un silencio expectante, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración para ver qué pasaría después. Bajé las escaleras despacio. El aire olía a café recién hecho y a pan tostado. Al entrar a la cocina, vi a mi madre sentada en la mesa, con la taza humeante entre las manos. No levantó la vista. Movía la cuchara en círculos dentro de la taza con una lentitud que parecía calculada. Me senté frente a ella y serví mi leche sin decir palabra. La esperaba cualquier cosa, una mirada fulminante, un comentario cortante, el estallido del trapo que había dejado caer la noche anterior. Pero nada. Terminó su café, se levantó y salió de la cocina sin siquiera mirarme. En otras épocas, ese silencio me habría destrozado, me habría hecho sentir invisible, inexistente. Pero esa mañana lo sentí diferente. No era yo quien había cambiado las reglas, era ella quien no sabía cómo reaccionar a que ya no agachaba la cabeza. Y comprendí algo. No tener control sobre mí la asustaba más que mis pequeños errores. Ese día en la escuela caminé más ligera. Carmen me recibió con una sonrisa, como siempre, y notó que algo estaba distinto. «Te ves rara, Meche»,
me dijo mientras sacábamos los cuadernos. ¿Rara cómo? Le répondis, tratando de dissimular. No sé, como si no tuvieras miedo. Mi rey Bagito. Si tan solo supiera cuánto miedo seguía sintiendo por dentro. Pero tenía razón. Había una chispa nueva, un temblor distinto en mi pecho, no de terror, sino de algo parecido a la esperanza. Durante la clase, la maestra Gloria me observó más de lo habitual. Desde aquella vez en que me llamó a su escritorio y preguntó si mi madre me había golpeado, yo había evitado cruzar demasiadas miradas con ella. Pero parecía que podía verme más allá de las excusas, más allá de las mangas largas que usaba incluso en los días de calor. Cuando me pidió leer en voz alta, lo hice con la voz temblorosa, pero clara. Por primera vez en mucho tiempo, no bajé la cabeza al terminar. Los días siguientes se volvieron un juego de resistencia silenciosa entre Rosaura y yo. Ella seguía observándome con sus ojos fríos, esperando que volviera a ser la niña sumisa de antes. Ponía pequeñas trampas, como dejar a propósito un vaso al borde de la mesa o darme órdenes contradictorias para ver si me equivocaba. Y yo, con el corazón latiendo a 1000, me cuidaba de no caer. No era tanto por miedo al castigo, sino porque cada error sería un pretexto para que me recordara que seguía bajo su control. Pero lo más importante era que en mi interior había cambiado algo. Ya no aceptaba su palabra como verdad absoluta. Ya no me creía torpe. Carmen se convirtió en mi refugio. En el recreo, nos sentábamos juntas bajo un árbol al fondo del patio. A veces hablábamos, a veces solo compartíamos silencios cómodos. Un día, sin que yo lo pidiera, deslizó otro papelito en mi mano. Si algún día necesitas ayuda, yo estoy contigo. Esa frase se convirtió en un talismán que llevaba escondido en el bolsillo del uniforme. Cada vez que Rosaura me miraba como si quisiera atravesarme con sus ojos, yo apretaba el papel dentro de mi mano y recordaba que no estaba completamente sola. Una tarde, al volver de la escuela, encontré a mi madre en la sala, sentada en el sillón con las manos entrelazadas sobre el regazo. Tenía una expresión que me heló la sangre. No era enojo, tampoco indiferencia. Era algo peor. Una calma premeditada. Tu maestra llamó para una reunión, dijo sin rodeos. Sentí que las piernas me temblaban. No podía ser casualidad. Seguramente había notado mis cambios, mi intento de hablar más, mi mínima rebeldía. Mi madre se levantó despacio, caminó hacia mí y se inclinó lo suficiente como para que su voz sonara como un cuchillo. Tú y yo sabemos lo que... Estaba implícita. Esa noche casi no dormí. Pensaba en la reunión, en las preguntas que harían, en lo que diría. Sabía lo que Rosaura esperaba, la misma mentira de siempre, las mismas caídas inventadas, las mismas torpezas que me habían obligado a cargar. Pero una parte de mí quería hablar. Quería gritar que no era torpe, que no era normal despertar con moretones, que no era normal vivir midiendo cada movimiento. A la mañana siguiente me llevaron a la oficina de la directora. Rosaura caminaba a mi lado con el rostro sereno, el mismo que mostraba a los vecinos cuando les ofrecía una sonrisa educada. La directora nos recibió con amabilidad, y a su lado estaba la maestra Gloria. Me hicieron sentar en una silla pequeña, mientras mi madre se acomodaba en otra, con las piernas cruzadas y las manos sobre la falda, como si estuviera en misa. Doña Rosaura, empezó la directora, hemos notado que Mercedes ha estado distinta últimamente. Más callada, más retraída. Queremos asegurarnos de que todo esté bien en casa. Mi madre sonrió con esa sonrisa suya que siempre lograba convencer a cualquiera. Claro que está bien. Es una niña sensible, pero la educo con disciplina. En estos tiempos, los niños necesitan reglas firmes. La maestra Gloria intervino. No se trata solo de disciplina. Mercedes ha aparecido varias veces con moretones. Ella me dijo que se había golpeado con la puerta, pero... Es muy torpe, interrumpió mi madre con naturalidad, como quien comenta el clima. Siempre se está cayendo. Incluso de la cama. El silencio que siguió me pesó como una losa. Podía hablar. Podía decir la verdad. Tenía dos adultas frente a mí, una de ellas claramente preocupada. Bastaba abrir la boca y todo cambiaría. Pero las palabras no salieron. Sentía la mirada de Rosaura clavada en mí,
Y recordé su voz baja, su advertencia en la sala. ¿Es cierto, Mercedes? Preguntó la directora con tono suave. ¿Te caes seguido? Asentí despacio, sin levantar la vista. Sí. Me tropiezo mucho. Mi madre sonrió satisfecha. El resto de la reunión se desvaneció entre frases sobre mi carácter distraído y la necesidad de mano firme. Al salir, Rosaura caminó erguida, orgullosa, como si acabara de ganar una batalla. Yo, en cambio, sentía que había perdido algo mucho más grande, la oportunidad de ser escuchada. De regreso a casa, no dijo una sola palabra. Pero esa noche, mientras lavaba los platos, sentí sus ojos sobre mí. Cuando terminé, se acercó y me susurró al oído. Muy bien, Mercedes. Aprendiste. Mi quid halada. No era un elogio. Era una confirmación de que me había doblegado una vez más. Pero algo dentro de mí se resistía a rendirse. Esa misma semana, al volver de la escuela, Carmen me tomó del brazo antes de que saliera por el portón. No te creo, me dijo de golpe, con los ojos fijos en los míos. Mi quid paralizada. ¿No me crees qué? Eso de que siempre te caes. Sé que no es cierto. Tragué saliva, mirando hacia todos lados para asegurarme de que nadie nos escuchara. No digas eso, Carmen. No lo voy a decir a nadie si tú no quieres, respondió, pero quiero que sepas que sé la verdad. Y que cuando quieras, cuando te canses, aquí estoy. Me puse a llorar, aunque intenté ocultarlo. No estaba acostumbrada a que alguien me ofreciera su lealtad sin condiciones. Esa tarde, al llegar a casa, guardé esa promesa como un tesoro en lo más profundo de mi corazón. Los días se volvieron cada vez más pesados. Rosaura comenzó a castigarme no con golpes, sino con indiferencia. No me hablaba durante horas, incluso días. Pasaba junto a mí como si fuera un mueble más de la casa. Y aunque podría sonar más fácil de soportar, era peor. Porque el silencio era un vacío que me devoraba por dentro. Empecé a escribir en un cuaderno viejo. No podía decir lo que me pasaba, pero podía escribirlo. Llenaba las páginas con frases cortas, a veces solo palabras sueltas. Miedo, cuchara, silencio, torpeza, hambre, sueño, Carmen. Era mi forma de sacar lo que no podía gritar. Guardaba ese cuaderno bajo el colchón, temiendo que algún día mi madre lo encontrara. Una noche, mientras Rosaura dormía, me quedé despierta con el cuaderno sobre las rodillas. Pensaba en la reunión en la escuela, en las palabras de Carmen, en la promesa que me había hecho. Y comprendí que no podía seguir allí. Que si me quedaba, terminaría desapareciendo, no por la muerte, sino porque dejaría de ser yo. Ya no quedaría nada de Mercedes, solo una sombra obediente. Fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma. Escapar. No sabía cómo, ni cuándo, ni a dónde. Pero tenía que hacerlo. Por primera vez, no era un deseo vago, era una decisión. Los días siguientes los viví como si fueran un ensayo de libertad. Caminaba más firme por la calle, hablaba un poco más en clase, sonreía aunque fuera con miedo. Rosaura lo notaba. La veía fruncir el ceño, desconcertada. Tal vez creía que estaba perdiendo su poder, y tenía razón. Una tarde, al salir de la escuela, Carmen me alcanzó corriendo. Cuando decidas, dime, me dijo sin rodeos. ¿Decidir qué? Sé que quieres hacerlo. La miré con los ojos muy abiertos. ¿Cómo sabes? Porque yo también lo haría si estuviera en tu lugar. No pude responder. Pero esa noche, al guardar el cuaderno bajo el colchón, escribí una sola palabra en letras grandes. Pronto. La decisión estaba tomada mucho antes de que mis pies cruzaran la puerta aquella madrugada. Lo supe en silencio, en esos pequeños gestos de rebeldía que habían comenzado a brotar dentro de mí como semillas tímidas, pero persistentes. Lo supe cuando me atreví a mirar a Rosaura a los ojos y decirle que solo había sido una cuchara. Lo supe cuando Carmen me apretó la mano y me dijo que no estaba sola. Lo confirmé cuando escribí la palabra pronto en mi cuaderno escondido bajo el colchón. Mi fuga no fue un impulso repentino. Fue un río que se había ido llenando poco a poco hasta que no pudo contenerse más. Durante días ensayé en mi cabeza cada movimiento.
El sonido de la puerta al abrirse, el crujido de los escalones de madera, la ubicación de las llaves. Todo debía hacerse sin que ella despertara. Rosaura tenía el sueño ligero cuando estaba nerviosa, pero pesado cuando se sentía segura. Y últimamente se sentía demasiado segura, convencida de que me había quebrado de nuevo. Eso jugaba a mi favor. La oportunidad llegó un viernes por la noche. Habíamos cenado en silencio, como de costumbre. Ella parecía cansada, más de lo habitual, y se retiró temprano a su cuarto con la taza de té en la mano. Yo la observé subir las escaleras con paso lento, y cuando cerró la puerta, supe que esa era la señal que había estado esperando. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo a través de las paredes. Metí algunas ropas en la maleta pequeña de tela que tenía desde niña. Metí también el cuaderno con mis escritos, un par de calcetines y el papelito de Carmen que decía «Puedes confiar en mí». No tenía nada más, pero era suficiente. El peso de la maleta era liviano comparado con el peso invisible que estaba por dejar atrás. Esperé hasta que la casa estuvo completamente en silencio. El reloj de la sala marcó las 3 de la madrugada cuando me levanté. Abrí la puerta con cuidado, y por un instante creí que el chirrido de las bisagras despertaría a Rosaura. Contuve la respiración, pero nada pasó. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro como un recordatorio de que el mundo allá afuera seguía existiendo. Crucé el umbral sin mirar atrás. Caminé rápido por las calles desiertas, con la maleta colgando de un hombro. La casa de Carmen quedaba a pocas cuadras, pero cada paso se sentía como una eternidad. Cuando llegué, toqué el timbre con manos temblorosas. Pasaron unos segundos que parecieron horas, hasta que la puerta se abrió. Era su abuela, una mujer de cabello blanco y mirada bondadosa. Me miró de pies a cabeza y sin hacer preguntas me dejó entrar. Carmen bajó corriendo las escaleras. Sus ojos brillaban entre sorpresa y alivio. Me abrazó con fuerza, y ese abrazo fue la primera caricia verdadera que sentí en toda mi vida. Me aferré a ella como si me fuera la vida en ello, y tal vez era así. Esa noche dormí en su casa, en un colchón improvisado junto a su cama. El miedo seguía dentro de mí, latiendo como un tambor, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. A la mañana siguiente, Carmen y su familia hablaron conmigo con calma. Me preguntaron si quería contar lo que había pasado. Yo asentí, y las palabras salieron como un río desbordado. No me interrumpieron. No me juzgaron. Solo escucharon. Y al final, su abuela me acarició el cabello y me dijo: «Ya no estás sola, hija». Los días siguientes fueron confusos. La escuela se enteró rápidamente, y la maestra Gloria confirmó lo que ya sospechaba. El servicio social se involucró. Recuerdo las entrevistas, las preguntas, los papeles. Era agotador, pero yo estaba decidida a no callar más. Conté todo. Los silencios, los castigos, los moretones, el miedo. No lo adorné ni lo exageré. Lo conté como había sido. Y por primera vez, alguien me creyó. El proceso no fue sencillo. Rosaura intentó buscarme, intentó defenderse. Dijo que yo era una niña problemática, que inventaba historias. Pero ya no estaba sola. Carmen, su familia, mis maestras, todos hablaron a mi favor. Poco a poco, la verdad se abrió camino. Y con ella, llegó una nueva etapa de mi vida. Me asignaron a una familia de acogida. Eran personas sencillas, una pareja mayor que vivía en una casa modesta, pero llena de paz. Allí nadie me llamaba torpe, nadie me miraba con ojos de hielo. Pude reírme en voz alta sin miedo, equivocarme sin castigo, ser niña por primera vez. Era extraño al inicio. No sabía cómo comportarme en una casa donde no había reglas invisibles. Me costaba trabajo aceptar que podía dejar los zapatos en la entrada sin ser regañada, que podía decir no me gusta sin recibir un castigo. Pero con el tiempo, mi cuerpo fue entendiendo lo que mi mente todavía dudaba, que había otro tipo de vida, una en la que yo podía existir sin miedo. Los años pasaron. Terminé la primaria, luego la secundaria. Descubrí que me gustaba leer, que podía perderme en los libros y encontrar en ellos mundos donde el miedo no existía. Me hice más cercana a Carmen, nuestra amistad creció con los años,
sólida como un árbol que había echado raíces profundas. Ella fue mi primer hogar verdadero. De mi madre, supe poco después. Nunca volvió a buscarme con fuerza. Tal vez porque ya no tenía control sobre mí. Tal vez porque la verdad la enfrentaba más de lo que podía soportar. No sé. Lo cierto es que nunca volví a esa casa, nunca volví a sus silencios ni a sus cuchillos disfrazados de reglas. Hoy, con 72 años, miro hacia atrás y me pregunto cómo resistí tanto. A veces pienso que fue la terquedad de sobrevivir, la promesa silenciosa de que algún día sería libre. O tal vez fue la voz de mi padre, aunque ya no estaba, recordándome que yo era más que las etiquetas que ella me impuso. Tal vez fue la amistad de Carmen, el único abrazo verdadero en esos años oscuros. O tal vez fue todo eso junto, sosteniéndome hasta que encontré la salida. Las cicatrices siguen ahí. No las que se veían en mi piel, esas se borraron con el tiempo. Hablo de las otras, las invisibles, las que me recuerdan quién fui y lo que sobreviví. Pero ya no me duelen como antes. Ahora son recordatorios de la fuerza que descubrí dentro de mí, de la niña que no se dejó apagar por completo. Cuando mis nietos me visitan y me piden historias, muchas veces les cuento cuentos alegres, de juegos en la calle, de plazas llenas de niños, de tardes en la escuela. Pero a veces, cuando los veo tristes o inseguros, les cuento un pedacito de esta historia. Les digo que no importa lo que otros digan de ti, lo que importa es lo que sabes de ti mismo. Que no eres torpe, no eres débil, no eres menos. Y que siempre, siempre hay una salida, aunque parezca escondida. Hoy, frente a ustedes, mis queridos nietecitos virtuales, les cuento esta historia no para que sientan lástima, sino para que sepan que incluso en los lugares más oscuros se puede encontrar una chispa de luz. Esa chispa puede ser una amiga como Carmen, una maestra atenta, una palabra escrita en un papelito. Y esa chispa basta para encender un fuego que te guíe hacia la libertad. Por eso les pido que si conocen a alguien que parece estar viviendo su propio infierno silencioso, le tiendan la mano. Sean la Carmen en la vida de esa persona. A veces un gesto pequeño, un puedes confiar en mí, puede salvar una vida entera. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal de Historias de Carmen y activar la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos relatos. Comparte este vídeo con alguien especial y nos vemos en la siguiente historia.